Y una vez que estemos solucionado todo esto, entramos en el B. El B corresponde a ventilación. Ventilar al paciente no es la misma cosa que oxigenar, ¿sí? Cuando digo ventilar, es la entrada de oxígeno hasta los alveolos y la salida de dióxido de carbono. Eso es ventilar el paciente. Dióxido de carbono es un producto de degradación o un producto de desecho del organismo o de los tejidos. Por eso hay ese intercambio en los tejidos para que el dióxido de carbono se elimine y el oxígeno pase, ¿verdad? Hablamos también en el A que todo paciente politraumatizado, una vez solucionado el A y el control de la componente, el control también de la columna cervical, debía recibir oxígeno. Ahí entramos un poco de oxigenación. Pero cuando hablamos de oxígeno, se hace con mascarilla de Venturi. Esto es la mascarilla de Venturi, ¿verdad? Tapa bien, llega llega a la parte superior, entra todo, la fosa nasal, o sea, la narina, ¿verdad? Permitiendo una entrada buena. Pero ojo, cuando hablo oxigenar al paciente en general, estoy hablando de una presión baja, 3 litros por minuto, 2 litros por minuto. Prácticamente sería ambiente, ¿sí? Porque si yo aumento eso, llego a 6, 10, algo está pasando. No está ventilando, no está funcionando mi pulmón. Eso también me va a ayudar porque todo paciente accidentado, lo ideal, entiéndase, lo ideal, ahora en la actualidad ya es inclusive un requisito. En una urgencia igual a tener una sala de reanimación. ¿Por qué? O rehabilitación, donde tenga esto que se llama monitor, donde me va a demostrar todos los signos vitales de este paciente. ¿Cómo qué? Frecuencia cardíaca, un electrocardiograma, una presión arterial, una saturación de oxígeno y una frecuencia respiratoria. Cuando hablo del B, el que va a estar alterado es esto. La frecuencia puede estar aumentada, la saturación puede estar baja. ¿Sí? Ahora bien, ¿en qué consiste el B? ¿O cómo sé si está afectado el B? Si cuando hablamos de reanimación o revisión primaria, es evaluar, determinar patologías que puedan llevar a la muerte y tratar para evitar la misma, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste el B? Mirar. ¿Qué es lo que voy a mirar? El tórax. Voy a mirar si el tórax expande, comprime. Si expande y comprime, quiere decir que está ventilando. Entra oxígeno, sale dióxido de carbono, ventilación. Puede ocurrir que solo un lado ventile. Sí, ojo con eso. Un lado ventila, el otro no se mueve. Un lado ventila, el otro no se mueve. O este ventila y este se mueve poco. Me está diciendo algo está mal en el emisora del lado izquierdo con respecto a lo que yo estoy diciendo. Cuando hablo de observar, también tengo que observar si no hay lesiones, si no hay contusión, un hematoma, un golpe cuando tenemos, aparece un hematoma, que es en morado. Tengo que ver si no hay un corte, ¿verdad? Entonces, observar. Siguiente punto. Doctor, ¿estamos haciendo semiología? Sí. Lamentablemente no podemos hablar de B sin hablar de la semiología. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque justamente es diagnosticar patologías que puedan llevar a la muerte del paciente. Entonces, el segundo paso es palpación. A mano de escultor se pasa por el tórax anterior, lateral y posterior. ¿Para qué? Cuando yo le palpo, yo puedo sentir, o sea, el paciente puede sentir dolor. ¿Tiene dolor? Algo está mal. Yo puedo sentir que se mueve el hueso, fractura.
puedo sentir esto. ¿Cómo así? Sí, esto que están viendo acá, que ese plástico que todo el mundo explota, que da gustísimo, plic, 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 ¿verdad? Espectacular. Uno puede sentir por debajo de la piel en el celular subcutáneo. A eso se le llama enfisema subcutáneo. Tocamos y explota aire, burbujas de aire por debajo de la piel. Eso me está diciendo, hay tanto aire que está pasando al celular subcutáneo a través de la circulación sanguínea, llega al celular subcutáneo y nosotros tocamos y sentimos. Ojo con eso. Sentir el enfisema subcutáneo da gustísimo. Uno siente, sí, todo el mundo cuando hace semiología toca el enfisema subcutáneo y todo el mundo se va a tocar. Da gustísimo. Pero en este caso, tratar al paciente para después tocar el enfisema subcutáneo si quieren otro tocar. ¿Por qué le digo eso? Porque el enfisema subcutáneo no va a desaparecer. Ah, traté, desapareció. No, va a quedarse ahí, se va resolviendo lentamente. ¿Verdad? Entonces, con palpar ya encontré eso. Siguiente es percutir. Percutir es lo que estamos viendo acá. Semiológicamente esto es percutir el tórax. Percutir se hace, hay un dedo percutor, que es el que golpea, y el percutible, que es el que va a recibir el golpe. ¿Cómo se hace? Se percute o se golpea entre la tercera y la segunda falángica. Ahí se golpea. ¿Para qué? Para básicamente ubicarme si mi pulmón está bien o no. ¿Cómo así, doctor? Para poder percutir el pulmón, mejor dicho, ¿cómo tengo que hacer? En los espacios donde no haya hueso. ¿Y dónde no hay hueso? Entre las costillas, intercostal. En la parte posterior, sí. Entre la escápula y la columna vertebral, que se llama espacio entre escápula vertebral. Interescápulo vertebral. Ahí percuto. Ahora, ¿cuándo yo sé que es normal? El pulmón tiene aire, y tiene líquido. Sí, tiene. Cavidad pleural tiene, sí, tiene también. Entonces, al percutir, tengo que encontrar sonoridad, que es como, buc, 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 es seco, puc, 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 es seco. Ese es el barullo normal. Cuando yo percuto, buc, 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 eso es normal. Ahora, si yo percuto y yo escucho como un tambor, ese boom, boom, ese sonido agudo, prolongado, eso quiere decir que demasiado aire hay. Me está diciendo, doctor, ahí hay un neumotórax. Doctor, ahí hay mucho aire. Por eso tener un tambor. Yo percuto y encuentro seco, grave. Entonces eso me está diciendo mate. Lo que hay ahí es líquido. ¿Sí? Entonces percuto un tambor, aire. Agarran un tambor, aire. Percuto. Pongan la mano debajo del tambor. Seco. Matidez. O sea, cuando hablo de matidez, líquido. Y si yo escucho seco, pero escucho como que hay un sonido agudo, pero corto, eso quiere decir sonoro, lo normal. Otro punto es auscultar. Auscultar, utilización de estetoscopio. Se ausculta la parte anterior, se ausculta la parte lateral, se ausculta la parte posterior. La auscultación es ¿para qué? Para escuchar la entrada de aire. Murmullo vesicular. Si yo escucho, está ventilando el pulmón. Si yo no escucho eso, me está diciendo, algo hay ahí. Puede ser aire o puede ser líquido. ¿Cómo me voy a recordar eso? El murmullo vesicular no vuela ni no nada. ¿Qué quiere decir no vuela ni no nada? Si hay mucho aire,
desaparece el murmullo vesicular. ¿Por qué? Porque él no vuela. No se cae, se murió. Ahora bien, si hay mucho líquido, él no sabe nadar, entonces se ahoga, se murió. No escucha un murmullo vesicular cuando hay agua, no escucha un murmullo vesicular cuando hay mucho aire. Perfecto. Entonces, ¿para qué hago todo esto? Para diagnosticar estos. Las patologías que pueden alterar el B, que pueden llevar a la muerte si no le diagnostico. En realidad son 4. Quiero que anoten estos 4 porque es muy importante saber cuáles son las patologías que alteran el B que puede llevar a la muerte si no diagnostico. Mencionamos que el neumotórax hipertensivo. 2, el neumotórax abierto. 3, el tórax inestable o bolet costal. Y 4, hemotórax masivo. Hemotórax masivo es el que falta acá. Repito, neumotórax hipertensivo, neumotórax abierto, bolet costal o tórax inestable y por último el hemotórax masivo. Ahí viene la primera, hemotórax masivo. Así mismo, Rafaela. Bueno, el neumotórax hipertensivo, cuando hablamos de hemotórax hipertensivo, el tercero, bolet costal o tórax inestable. Mateus. Gracias, doctor. De nada. El neumotórax hipertensivo, nosotros ya hablamos del neumotórax hipertensivo. Esta radiografía, neumotórax hipertensivo, yo miro y veo que hay mucho aire. ¿Cómo sé que hay aire? Porque es negro. ¿Cómo sé esto es negro? Se le llama radio lúcido. ¿Cómo sé que esto es aire y no es pulmón? Porque no veo estas suciedades blanquitas, que serían las traumas vasculares. No veo. ¿Cómo sé que esto es aire puro? Porque acá está mi pulmón. Esto es aire. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que existe neumotórax grado 1, 2 y 3, donde se trazaba una línea imaginaria hemiclavicular? Si esta imagen estaba por fuera del grado 1, colapso de 10% de pulmón. Ah, está en la línea hemiclavicular, colapso de 50%, grado 2. Por dentro, colapso de 100% del pulmón. O posiblemente neumotórax hipertensivo. Ahora lo siguiente. Cuando hablo de neumotórax hipertensivo, me tengo que hacer esta pregunta. Adriana va a responder. Adriana, ¿el diagnóstico del neumotórax hipertensivo es radiológico o es clínico? ¿Qué vos decís, Adriana? Adriana. Creo que Adriana no está. Mateus, ¿qué vos decís? ¿El diagnóstico es radiológico o es clínico? Hola, profe. Yo creo que es clínico, ¿verdad? Muy bien, es clínico. Si estamos hablando de patologías que si no diagnostico el paciente se muere, no necesito radiografía. Diagnóstico clínico. Clínico. Es clínico. Evalúo, trato. Veo, evalúo, trato. Cuando vimos la clase de patología o refuerzo la patología de tórax, le dije, espero que nunca vean esta radiografía en un trauma. Espero que nunca vean esta radiografía en un paciente de trauma. Porque si ustedes ven esta radiografía en un paciente de trauma, hay una falla clínica. Gracias a Dios el paciente no se murió, pero posiblemente se iba a morir. ¿Cómo yo sé clínicamente si es un neumotórax hipertensivo? Uno de ellos es la ingurgitación yugular. Esto es una ingurgitación yugular. Al mirar acá es muy exagerado mi ingurgitación yugular, pero me gustó esta imagen porque realmente se ve la ingurgitación yugular. Esta ingurgitación yugular es tan
un indicio, una causa del aumento de la presión del tórax. ¿Cómo así? Nosotros sabemos que el tórax tiene una presión negativa. Presión negativa quiere decir, ¿te gusta? Chupar, chupa aire. Eso es su función, entrar aire, ¿verdad? Entonces, cuando hay una presión aumenta, hace con que también afecte el corazón. Entonces, cuando hablamos de retorno venoso, toda la sangre de la cabeza y el cuello a través de la vena cava superior debe llegar a la aurícula derecha con una presión de 0. Sí. Ahora, la presión del tórax aumentó, por ende aumentó la presión de la aurícula derecha. Entonces la sangre no puede llegar y se queda en la vena, ingurgitación yugular. Eso es la ingurgitación yugular. Ahora, más fácil para entender. Si ustedes abren la canilla que está conectada a una manguera, van a darse cuenta que el agua sale por la manguera. Ahora bien, si yo aprieto la salida del agua, estoy generando una presión. ¿Qué pasa con el agua? Continúa. Y a medida que continúa, va dilatando mi manguera. Y eso es la ingurgitación yugular. Aumentó la presión para la salida, dilata mi manguera. Dilata la vena yugular. Prof, por que ocorre dilatação só na jugular? Porque justamente aumentó la presión del tórax. Entonces no hay un buen retorno venoso. Aumentó la presión dentro de la aurícula derecha por efecto de lo que es la presión del tórax. ¿Sí? Mas aí é só na jugular que observa, em outras veias não. Claro, porque nuestro paciente está acostado, no hay retorno venoso. Las otras partes, los miembros, también puede ocurrir. Pero ¿qué pasa? La presión no está en el abdomen. La presión aumentada en el abdomen causa también lo que sería un aumento o la dilatación de los miembros inferiores, las venas de los miembros. Pero acá no hay un problema en el abdomen, está en el tórax. Entonces, difícilmente yo voy a ver allá en el pie. Yo voy a ver acá, más cerca, el cuello. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Otra cosa, también habíamos mencionado que cuando hay un neumotórax hipertensivo, la presión es tanta que lleva al mediastino al contralateral. Vemos acá la tráquea desviada, vemos acá el pulmón comprimido, vemos acá que no se ve el corazón. Entonces va a tener una hipotensión. La hipotensión se debe al colapso, acodamiento, compresión de los vasos del corazón. Doctor, sí. Cuando acodamos los vasos del corazón, no hay flujo sanguíneo. No hay flujo sanguíneo, vasoconstricción, presión. Descendió. Hipotensión. Si no actúo rápidamente, el paciente se muere. No voy a entrar en el tratamiento y todas esas cosas porque eso vamos a dar en trauma de tórax. Pero una de las... Ahora, consecuencia del neumotórax hipertensivo, colapso del pulmón ipsilateral. Si acá está el neumotórax, este pulmón, 100% de colapso. Ipsilateral a la patología, el mismo lado. Cuando demasiado presión empuja al mediastino y comprime el pulmón contralateral, insuficiencia respiratoria. Cuando sigue aumentando, empuja más y ya empuja al corazón. Colapso de los vasos que llegan al corazón, o sea que salen y que llegan, entonces lleva una hipotensión. Cuando hay un aumento de la presión del tórax, ingurgitación yugular. 4 consecuencias del neumotórax hipertensivo. ¿En quién sospechar? Le veo al paciente desviación de la tráquea. Ojo. Toco al paciente, explota esa burbuja debajo, enfisema subcutáneo. Ojo, mucho aire que está pasando por la circulación y llega al celular subcutáneo. Le percuto y escucho un tambor. Tum, tum, mucho aire. Sospechar. Ausculto, murmullo vesicular, no vuela. Entonces, ¿qué pasa? No escucho. Ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular aumenta la presión del tórax.
Y por último, y espero que no llegue a eso, la hipotensión y el shock. O el famoso paro cardiorrespiratorio. Muerte. Otro sería el neumotórax abierto. El neumotórax abierto, neumotórax, aire en el tórax, abierto, el tórax está abierto, acá está. Abierto el tórax. El neumotórax abierto ocurre cuando la apertura del tórax es 2/3 el diámetro de la tráquea. 2/3 del diámetro de la tráquea. Entonces, si yo agarro y divido en 3, 1, 2 y 3, pinto 2 de ello, ahí estamos hablando de un neumotórax abierto. ¿Sí? Ahí ustedes me dicen, pero doctor, si la tráquea es mayor su calibre, ¿por qué el paciente tiene neumotórax? ¿Por qué? Porque el aire entra acá y ya no entra acá. ¿Por qué el paciente por acá y no acá? Porque la parte superior o las vías respiratorias superior tienen resistencia debido a las cuerdas vocales, a los músculos. Entonces hace con que el flujo de sea más dificultoso. Y es más fácil entrar en una puerta abierta. No me voy a meter mucho en esto porque trauma de tórax vamos a profundizar. O sea, vamos a entender mejor. Tórax inestable, bolet costal, sinónimo. Bueno, ¿qué significa esto? Fractura de o más costilla sucesiva, consecutiva, de seguido. Quiere decir esto, 1, 2, 3, consecutiva, de seguido, en 2 segmentos diferentes. Segmento anterior, segmento lateral. Segmento anterior, segmento lateral. Segmento anterior, segmento lateral. Fácil. Si yo pongo un redondo acá, que yo le voy a explicar bien esto cuando demos lo que sería el trauma de tórax, yo formo un redondo, yo agarro eso y sale. Ay, por tanto el B, porque se pierde lo que sería una relación pleura parietal visceral, y entonces el pulmón, vamos a aprender bien y va acompañado de contusión pulmonar, que también voy a explicar bien cuando hablemos de trauma de tórax. Pero es una de las armadillas de trauma, o sea, del B, ¿sí? Otro es esto. Gabriel, ¿estás con nosotros, Gabriel? Acá. Sí, perfecto. Gabriel, decime un poco, al mirar esta radiografía, ¿esto te muestra aire o te muestra líquido? ¿Aire o líquido? Líquido. Líquido. Muy bien, líquido. Si le digo un poco más, inclusive, él hasta me va a clasificar qué tipo de hidro o hemotórax se trata. ¿Por qué? Porque él se va a acordar de la clasificación, donde él tenía primer espacio, segundo espacio, tercero, cuarto. Si el líquido estaba a nivel del cuarto espacio intercostal, porque el líquido, ¿cómo venía? De arriba hacia abajo, de abajo para arriba. De abajo hacia arriba. Abajo. Muy bien. O sea, cargamos el agua en un vaso y viene de abajo hacia arriba. Llegó intercostal, grado 1. Quedó entre el cuarto y el segundo, grado 2. Llegó al segundo o la sobrepasó, grado 3. Hemotórax. ¿Por qué yo digo hemotórax y no hidrotórax? Porque este es un accidentado. Solo por eso. Un traumatizado, y yo veo esto, espero que nunca vean, ¿verdad? ¿Por qué le digo eso? Porque esto en un trauma se llama hemotórax masivo probablemente. Claro que eso vamos a entender qué es lo que significa el hemotórax masivo como tal. ¿Por qué le digo eso? Hay tanto líquido que miren dónde está la tráquea. Desviado. Miren dónde está el corazón. Desviado. Miren cómo está el pulmón. ¿Parece un hemotórax hipertensivo? Sí, pero es por líquido. El líquido también tiene presión. Entonces, ¿cómo yo sé que esto es líquido? Por la imagen blanquita, que si alguna vez se olvidan, vean, piensen, esto es
corazón. Corazón que tiene líquido, sangre. Si es igual, esto es sangre. Esto es líquido. No veo la silueta cardíaca, no veo el pulmón, no veo el seno costofrénico. Perfecto. Pero como dijimos, diagnóstico es clínico. Zona B, no diagnóstico, se muere. Entonces quiere decir, todo paciente que yo tenga abolición del murmullo vesicular, el paciente está con una desaturación, yo le percuto tamate, yo le oculto, no oculto nada, me voy a poner tubo de drenaje pleural bajo sello de agua. Porque la mayoría de las veces el trauma de tórax se soluciona con este tubo de drenaje pleural. Le pongo tubo de drenaje pleural, le salvé al paciente. El 80% de todos los sangrados que ocurren en el tórax paran al producir lo que sería, disculpa, le pongo el tubo, aumenta la presión, o sea, causa una presión negativa de nuevo y colapsan los vasos. Súper, paró. Pero si ahora al poner el tubo, y eso es una cosa que siempre tienen que tener en cuenta, siempre se pregunta qué salió y cuándo salió. Porque si el doctor médico general le pueden poner tubos, sí. ¿Puede poner un interno? Puede. Con ayuda de un auxiliar, puede. Cirujano puede. Entonces, pone el tubo y ve que el débito es mayor a 1500, o sea, sale sangre y llena este frasco, mayor a 1500. Ojo, hemotora masivo. Si el hemotora masivo no soluciona, es decir, no cierro la canilla, el paciente se muere. ¿Cómo se hace? Meterle al quirófano, abrirle el tórax, lo que se llama toracotomía de urgencia. Le puse el tubo, salió 1000 o salió 900, no llega a 1500. Me voy a ir a controlar el débito por hora. Doctor, perdió entre 200 a 300 por ml por hora en las primeras 2 a 4 horas. Para ser más fácil, 100 ml por hora está perdiendo. Ojo, está sangrando mucho, hemotora masivo. 100 más 100, 200. Por hora está perdiendo 100 a 100. Entonces, toracotomía de urgencia. Algo está sangrando que si no cerrás, el paciente se muere. ¿Sí? Vamos a ver mejorlo también en trauma. Ahora bien, cuando hablamos de pacientes, ¿verdad? Cuando decimos lo que sería pacientes que están intubados, que no encontré absolutamente nada en el B, o sea, no encontré murmullo vesicular disminuido, no encontré timpanismo, no encontré matidez, no encontré enfisema subcutáneo, no encontré absolutamente nada y expandía y ahora no está expandiendo un poco y la saturación baja y está intubado el paciente, entonces tengo que hacer esto, el dope. Si el paciente no está intubado, no. Pero si el paciente está intubado, tengo que irme a evaluar dope. Volver, ¿qué es lo que afecta el B también? Pero que antes tenía que solucionar es el A, vías aéreas. Entonces voy a volver al A. Algo está afectado, no hay nada en el B, pero el paciente no está bien, voy al A de nuevo. Paciente intubado, tengo que hacer el dope. ¿Qué corresponde? De deslizamiento. ¿De quién? Tubo. El tubo endotraqueal, que ya sea orotraqueal, ya sea nasotraqueal, debo evaluar. El tubo cuando se introduce, cuando ya está adentro, tiene que quedar en un promedio de 22, hay unos numeritos en el tubo, 22 a 24. ¿Para qué hacemos eso? Para que el tubo quede por encima de la carina traqueal. De esa manera el oxígeno se va al pulmón derecho, se va al pulmón izquierdo. ¿Sí? ¿Qué pasa si mi tubo sale? Si mi tubo sale y yo encuentro que el tubo está aproximadamente en un... Cuanto más metido está, más número hay. Entonces, menos estaba acá a nivel del 15 o menos. Entonces quiere decir, mi tubo está afuera. Y si mi tubo está afuera, ¿cómo va a ventilar? Hay que volver a intubar. Ahora bien,
Si yo encuentro que mi tubo está metido a un 26, 28, ese posiblemente se desplazó tanto, pasó la carina traqueal y no se va a ir recto. Va a golpear y va a irse a un bronquio, lo que se llama intubación selectiva. Ventila un pulmón y el otro no. Ventila un pulmón y el otro no. Entonces este se torna atelectásico y este ventila. Tampoco sirve. El pulmón tiene que ser ventilado al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a retirar un poco hasta el 22. ¿Ventila los dos? Sí. Perfecto. Ah, no es el desplazamiento. El número se quedó en 22, ventila, o sea, están bien. Pero el paciente sigue saturando. No funciona. Me voy al O, obstrucción. Ah, ¿qué puede obstruir? Sangre coagulada. ¿Qué voy a hacer? Aspiro. ¿Puede tener secreción? Sí, aspiro. Meto un cañito, un tubo, aspirador. Aspira todo. Conecto otra vez mi ambú o mi respirador. Paciente ventila de nuevo. Perfecto. No fue deslizamiento, no fue obstrucción. Me voy a la P. ¿Qué tiene que ver P con neumotórax? En realidad, esta es una sigla. Para poder recordarse mejor, piensen un poquitito de cómo se llama neumotórax en portugués. Se llama pneumotórax. Ahí suena el P. Y es el neumotórax hipertensivo, que sería en portugués pneumotórax hipertensivo. ¿Verdad? Entonces, es la misma cosa, para recordarse nomás. Pneumotórax o neumotórax hipertensivo. Ah, pero doctor, ¿eso no entra en el B? Sí. Pero acá el respirador lo ocasionó. ¿Cómo así el respirador lo ocasionó? Cuando el paciente es intubado y conectado a un respirador, el respirador manda oxígeno a alta presión 100%. Entonces, si el pulmón estaba lesionado, lo que nosotros vamos a aprender, que es lo que es contusión pulmonar, queda una zona débil. Llega ese flujo tan fuerte y puede romper. Y ahí produce un neumotórax hipertensivo por un barotrauma. Baro, respirador, trauma del pulmón. Barotrauma, que llevó a un neumotórax hipertensivo. Si no soluciona el neumotórax hipertensivo, en ese momento el paciente no va a dar su respiración y el paciente va a morir. Y por último está el equipo. ¿Está bien mi tubo? ¿Está en el 22? Sí. Aspiré, no salió nada. Examiné, no tiene neumotórax hipertensivo, no tiene ingurgitación, nada, todo bien. ¿Qué está pasando? Miren, el balón de oxígeno puede estar cero, equipo E. Y uno de los principales, el balón. Miran el balón, está cero, doctor. Cambien el balón. Respira otra vez el paciente. O el paciente, o están ahí, el interno está buceando, feliz de la vida, y el paciente satura. ¿Por qué? Porque tu ambú no está conectado a tu oxígeno. Está conectado ahí y ¿cómo se dice? La cánula está en el piso. No está por el oxígeno. Equipo. Ah, está bien ahí, tiene oxígeno, sí. El tubo puede estar doblado. O sea, ¿qué está haciendo? Está tan cansado nuestro interno que agarra y se acuesta y ambucea acostado. Y entonces el tubo, en vez de quedarse así, se queda así. ¿Nuestro paciente está muriendo? Sí. Cuando le alzan el interno, respira el paciente. Entonces, estamos hablando de equipo. Otra causa puede ser que el tubo tenga un calibre menor. ¿Por qué no? Dijimos de que cuando está fea la cosa, cualquier tubo entra. Cualquier tubo soluciona la vía aérea. Ah, doctor, es un paciente de 180 kilos, 1,90 m. ¿Y qué tenés? Tengo 7, no importa, le pongo. Pero el 7 se queda moviendo, sí, pero después voy a tener que cambiar. Pero es salvarle la vida. Entonces, ese tubo puede ser que esté bailando en la tráquea del paciente y esté perdiendo oxígeno. Entonces, después tengo que cambiar y solucionar. ¿Se entendió lo que es el dope? O sea, cuando no tengo nada en el B, pero está intubado el paciente,
ver por qué está afectado mi ventilación y se debe al dope. Salimos del B y nos vamos al C. Circulación y control de la hemorragia. Cuando hablamos de circulación y control de la hemorragia, una cosa, ojo así primerito, estamos en el estado de conciencia. ¿Cómo así el estado de conciencia? Paciente que esté sangrando demasiado mucho, está perdiendo mucho flujo sanguíneo, altera la conciencia. Recuerden lo siguiente, cuando el paciente sangra, ¿va a ser con qué? Primera pregunta que tienen que hacerse. ¿Yo puedo vivir sin dedo? Puedo. ¿Yo puedo vivir sin mano? Puedo. ¿Puedo vivir sin brazo? Puedo. Entonces, el cerebro, el cuerpo es tan inteligente que si me está disminuyendo el flujo sanguíneo, voy a conservar los órganos que me dan vida. Cerebro, corazón, riñón. Lo demás, lo siento. Vasoconstricción, apórtenme la sangre a esos órganos. Entonces, si estamos hablando de eso, quiere decir que el sangrado tiene que ser muy importante para que el cerebro ya no tenga sangre. Entonces acá dice, por debajo del 50% alteración de la conciencia. Ah, ahora entendí, doctor. Cuando hay un sangrado muy importante y ya no está perfundido mis órganos diana, que serían los órganos que me dejan sobrevivir, como el cerebro, corazón y riñón, entonces quiere decir que perdió mucha sangre. Color de la piel. Eso no si bien hablamos cuando mencionamos lo que era inclusive el, vamos a decir así, en el una de ellas cuando no recibió oxígeno, ¿qué pasaba? Cianosis. Blanco azulado, blanco azulado. No hay oxígeno, ¿verdad? La misma cosa, si pierde sangre, no hay oxígeno. ¿Quién va a transportar el oxígeno? El grupo hemo. Y el grupo hemo se va con la sangre. Entonces el paciente se queda pálido azulado. Pálido azulado me está diciendo el paciente está sangrando. ¿Verdad? Aparte de eso, hablamos también en lo que sería el método STAR, el llenado capilar. ¿Se acuerdan del llenado capilar? Comprimía, soltaba y normalmente a mí no me deja contar 2 segundos. A 2 segundos. Si ustedes aprietan ahora mismo, tratan de contar 2 segundos, no le da. Normal. ¿Qué me está diciendo? Tu flujo sanguíneo, doctor, es correcto, por ende, llega, o tu presión está normal, por eso llega sangre hasta las partes más periféricas de tu cuerpo. Si decíamos 1, 2 moderado, este paciente sangró, ojo con eso. 1, 2, 3, el paciente sangró mucho, perdió mucho, entonces está causando vasoconstricción para mantener vivo el paciente. ¿Entienden? Entonces, con el método STAR yo ya podía saber si estaba sangrando, ¿se acuerdan? Y otra cosa, regularidad y presión de pulso. Cuando el paciente, decimos, este paciente está sangrando, no sé, se va a buscar el pulso. Lo primero que van a hacer es pulso. Pulso igual, radial. Pulso, radial. Normalmente, si yo siento el pulso radial, normal, siento bien luego el pulso, quiere decir que mi presión está mayor a 80 milímetros de mercurio. Presión sistólica. Está bien. Ustedes mismos tocan ahora, sienten, tienen buen flujo sanguíneo. No siento el radial. Voy a buscar femoral. Femoral sentí 70 milímetros de mercurio. Abajo. No siento femoral. Carotidio. 60 milímetros de mercurio. ¿Y qué sería carotidio, doctor? Paciente paró. Paciente paró. Inicia en reanimación cardiopulmonar. Entonces,
80, 70, 60. Habla de regularidad. Claro, no hay ninguna patología en el corazón. Está disminuyendo la volemia, entonces aumenta su frecuencia y el pulso, si siento, es regular y rápido. No es no, es regular. Presión de pulso es eso justamente. Siento acá, 80. Siento acá, femoral. Siento acá, carotidio. No siento nada, paciente paró. Ahí viene un feroz cuadro para... Ay, ¿por qué cuadro, verdad? Justo ya a esta hora hay un cuadro, ¿verdad? Básicamente para entender todo. Esta es una clasificación de la Sociedad de Traumatología Norteamericana sobre el shock hipovolémico. Cualquier cosa que se trate de sangrado, se utiliza este cuadro. Un sangrado por úlcera, cuadro. Sangrado por trauma, cuadro. Siempre entra este cuadro. Para entender lo siguiente, acá habla de pérdida en ml, acá habla de pérdida por porcentaje. El paciente clase es aquel paciente que no tiene nada. ¿Cómo si no tiene nada, doctor? No tiene nada. Recuérdense, uno de ustedes seguramente es donador de sangre. Sí, dona sangre, se le quita un 200 ml y después ustedes salen caminando tranquilo. ¿Donaste sangre? Sí. No le ven pálido, no está taquicárdico, no está respirando rápido, no suda, nada, está bien. Es un clase 1. ¿Perdió sangre? Perdió, pero no alteró nada. ¿Por qué le digo eso? El paciente que tiene una pérdida de menos de 750 ml es una pérdida de menos del 15%. Pero doctor, 600 ml está perdiendo. Recuérdense de fisiología, capacitancia venosa esplácnica. ¿Qué era la capacitancia venosa esplácnica? La capacitancia venosa esplácnica, la vena es de mayor calibre. Si disminuye la volemia, la vena disminuye su dilatación y con eso aporta un 600 ml de sangre. Entonces, perdió 650 ml. Aporté 650 lo que perdió. No alteró nada. No perdió nada. Si 2 ml se le quita a un paciente, no hace nada. Yo también no hizo nada. Perfecto, ¿se entendió eso? Entonces, aquel paciente que yo le veo con su pulso normal, menos de 100, presión normal, presión de pulso normal, siento súper bien. O sea, ustedes tocan así, sienten súper bien, normal. Frecuencia respiratoria, yo le dije entre 16 a 20. Acá considera 14 a 20. Normal. Diuresis, órganos diana, riñón. Llega buen flujo sanguíneo al riñón, buena filtración glomerular. Sistema nervioso central, evaluado por la escala de coma de Glasgow. Vi que el doctor Mackey habló de lo que sería la escala de coma de Glasgow. Nosotros vamos a mencionar también la escala de coma de Glasgow, y este es el paciente que si usted le hace una escala de coma de Glasgow es normal, la dice, normal. El exceso de base no me iba a meter mucho porque voy a tener que hablar de alcalosis respiratoria, voy a tener que hablar de acidosis metabólica, voy a tener que hablar de alteraciones ácido-base, que es muy complejo y voy a quedarme casi 4 horas hablando de eso, entonces no voy a meterme en eso. Y transfusión. Si yo les dije que perdió sangre y no tiene nada, no le transfundo. ¿Se entendió? Es nada. ¿Quién es ese paciente? El paciente que tiene un corte a nivel del cuero cabelludo, que era un trauma, ¿verdad? Una lesión primaria, lesión de cuero cabelludo, sangra mucho, sí, sangra mucho. Te dice el paciente, sangre mucho, doctor. Pero no tiene nada. Grado o clase 1. En clase 2, cuando hay un sangrado, lo primero que se altera es la frecuencia cardíaca o el pulso. Entendamos lo siguiente. Pérdida hasta 1500 ml, 30% de la volemia. Alteración hemodinámica, pulso. Mayor a 100, ya está con la presión, con el pulso acelerado. ¿Cuánto sería? 110, 116. Perfecto. Estamos en clase 2.
La presión sigue normal. La presión de pulso reducido. ¿Se siente? Sí, pero ya está rápido. Imagínense así. Era así. Tum, tum, tum. Ahora que está rápido, tiene que ser así. Poco y nada ya siento ahora. Entonces está reducido. Frecuencia respiratoria. El cuerpo es tan inteligente. Estoy perdiendo. No está llegando buen oxígeno a los tejidos. ¿Qué tengo que hacer? Aportar oxígeno. ¿Cómo aporto oxígeno? Respiración. Inspiro, oxígeno, oxígeno, oxígeno. Y entonces aumento mi frecuencia respiratoria. 20 a 30. 30, 30 de lo que sería el método STAR estaba en amarillo. Ojo. Diuresis, disminuye el flujo sanguíneo, disminuye entonces la filtración glomerular. 20. Sistema nervioso central, órgano diana, normal. Ahora, piensen lo siguiente. Si yo estoy acá, tranquilo, y ahora me decido, no, me era trotar. Me voy y me doy unas 3 vueltas por la... Y vengo y me siento, ¿cómo voy a estar? Con mi corazón. Voy a estar taquicárdico, voy a estar con una frecuencia aumentada. Entonces, ¿cómo se queda? Uno se queda agitado, ansioso. Estoy así, respirando más rápido y mirando a los costados, ¿verdad? Y entonces ahí es clase 2. ¿Transfundo o no transfundo, doctor? Puede ser, dependiendo del laboratorio. Ah, hemoglobina baja, transfundible, menos de 7, transfundible. Si no, no. No hace falta observar. Clase 3, ya estamos perdiendo 31 a 40% de la línea, 2000 ml. Mucho. Pulso, más de 120. Presión, se alteró, acá no, ahora sí, disminuido. Pulso, presión, no siento la radial, siento la femoral, está reducido. Frecuencia, necesito oxígeno, 40. Diuresis, disminuyó. Filtración, menos 5. Cuanto más disminuye, menos del 50% equivale a un 40%. Entonces, ya estoy con alteración del sistema nervioso central. ¿Transfundir? Sí. Tengo que transfundir. 40% de su bulimia perdió. ¿Cómo no le iba a transfundir? Sí, le transfundo. Clase 4, shock hipovolémico. Pérdida mayor a 2000, mayor a 40%. Frecuencia mayor a 140. Presión, claro que está reducido. Presión de pulso, no siento. Carótida. Frecuencia respiratoria muy acelerado. Necesito oxígeno, 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 oxígeno. Diuresis. Puede estar abolido. No hay anúrico. Ya no hay flujo. Sistema nervioso central puede estar en coma, letárgico. Y transfundir, transfusión masiva. Doctor, ¿para qué me obtuvo este cuadro? Se reduce en esto. ¿Y por qué no me pusiste antes este cuadro? Para poder entender. El clase 1 y clase 2, lo primero que tengo que determinar es presión pulso. Presión pulso, que es igual a hemodinamia. Ah, la presión del está normal. Es un clase 1, clase 2. Acá dice. Ahora, la frecuencia cardíaca del paciente o el normal, clase 1. La frecuencia cardíaca o el pulso está mayor a 100, clase 2. Ahora sí entendí. Por ende, si la presión está reducida, me voy a la frecuencia de nuevo. Mayor a 120, doctor, clase 3. Mayor a 140, clase 4. Presión normal, 1, 2. Presión reducida, 3, 4. Y esto va aumentando en 20%, o sea, 20. 120 más 20, 140. ¿Por qué hago todo eso? Para este. No transfundo. Puede ser que transfunda de acuerdo a la hemoglobina. Le transfundo sí o sí. Transfusión masiva. Cuando hablamos de sangrado, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Es fácil tratar si yo veo el sangrado. Hablamos que si está sangrando la herida, voy a comprimir. ¿Se acuerdan? Hasta la aorta para de sangrar comprimiendo.
Me quedo comprimiendo hasta que pare de sangrar. Ah, tiene una amputación. Torniquete. Ahora, el problema es cuando es esto, oculto. En la cavidad, cavidad pleural. Puede estar en el abdomen, puede estar en la pelvis. No veo. Tiene taquicardia, tiene hipotensión, tiene frecuencia aumentada, todo eso. ¿Dónde voy a buscar? Anoten esto. Alteración hemodinámica. El 80% se debe al abdomen. 80% es abdomen. Fractura, o sea, traumas de órgano macizo, hígado, vaso. Y no tiene nada. Seguramente ustedes hablaron eso con el doctor Chaparro. No tiene defensa, no irrita el abdomen, no hay dolor abdominal, no hay ecofaz positivo. Entonces no es el abdomen. Donde busco 60% pelvis, hueso largo como fémur. ¿Sí? ¿Por qué le digo eso? Porque si yo no me acuerdo de ese pequeño detalle, el paciente se muere. Entiéndase. Causa principal de sangrado oculto, miren quién está. La altura de pelvis, 2000 ml. 2000 ml, clase 3. Y un poquitito más, clase 4. Shock hipovolémico. Una de las fracturas que puede sanarse sin ninguna cirugía, la fractura en libro abierto. La pelvis se abre, estira los vasos que irrigan la pelvis, entonces lesiona y comienza a sangrar. ¿Cómo se contiene eso? Viene el traumatólogo, le ata una toalla, ya sea alguna vez se van a ver lo que sería la sábana, y le ata a nivel del trocánter mayor de la tibia y fuertemente comprime. ¿Lo que hace? Cierra el libro y al cerrar el libro colapsan los vasos. Paró el sangrado. Había sido fácil de solucionar. ¿Entienden? Otro, ya dijimos fémur. Y miren quién está acá. Abdomen. 80% primero, abdomen. 4000 ml, mayor a 2000. Shop. Doctor, ¿la fractura de costilla puede causar alteración hemodinámica? No, no creo. Cada costilla sangra entre 100 a 150. Dos costillas, 300, 200. Dijimos que menos de 750 ml, clase 1 no hace nada. Entonces, es importante, 80% abdomen, 60% pelvis, fémur. Ante todo paciente con alteración hemodinámica, lo que yo debo hacer es aportar volumen. Hipovolemia, aportar volumen. ¿Cómo hago? Vía periférica, de grueso calibre, aportar solución cristaloide tibia. ¿Qué quiere decir tibia? En una temperatura entre 37 a 40, la mitad, 39. Ah, pero ¿por qué, doctor, tengo que hacerle tibio? ¿Qué pasa si yo le administro suero frío? El cuerpo se va a defender. Vasoconstricción. Vasoconstricción. Hipotensión. Por hipotermia. No. Ah, doctor, pero yo leí en un libro que dice de grueso calibre tiene que ser la vía, y una de las vías más de grueso calibre es la yugular. Sí, pero no se hace vía venosa central en un paciente de trauma. Doctor, yo vi que se hizo en un paciente. Está incorrecto. ¿Por qué está incorrecto? Porque una contraindicación para la vía venosa central es la hemodinamia alterada o inestabilidad hemodinámica. Si el paciente está inestable hemodinámicamente,
va a estar con una frecuencia rápida. Si está rápido, puede entrar mi aguja a la carótida. Si yo tenía que entrar a la vena, ahora entré a la carótida, eso es malo. Ah, doctor, su presión está bajísimo. Sí, voy a tener un vaso venoso colapsado. Entonces yo voy a entrar y yo puedo entrar a la carótida. Ah, pero doctor, yo he visto que cuando se entra en la vena, la sangre viene despacito, solo aspirando. Cuando voy a entrar en la arteria, estíralo la sangre. Recuerden, presión baja. Si la presión está baja, yo entro en la arteria y la sangre puede venir lento. Puede estar pulsando y no nos vamos a dar cuenta. Aspiramos, sí. Conectamos todo. Cuando mejoran su presión, el paciente comienza a sangrar. No se hace. Vía periférica, grueso calibre, doble. Antiguamente se decía 1000 y 1000, 2000 ml. En la actualidad ya no, 500, 1000 ml. Ya no voy a meterme tanto porque eso ya va a entrar en tratamiento. Cuando le hago una vía periférica, obtengo sangre. Manden a lo que sería muestra, hemoglobina, hematocrito para saber si no está sangrando, para saber si tengo que transfundirle, CRASI para saber si no es una coagulopatía, o una CRASI me va a ayudar si tienen que operarse, tipo de sangre. Doctor, el paciente me dijo que tiene A positivo. No. Hacerle el tipo de sangre para saber. Yo no puedo confiar así en la nada. Sí, yo soy A positivo. Si no tiene un papel, mejor hacerle. Pero doctor, necesita urgente. Su familiar me dijo que era positivo. No. Le voy a administrar entonces O negativo. Donde no tiene antígeno contra el A, AB, B y todo lo demás. Ahora bien, ojo, ningún hospital tiene negativo o en todo lado. No, entonces, mejor saber el tipo de sangre para transfundirle correctamente. Después tengo que hacerle beta-HCG si la mujer está infertil, saber si no está embarazada. Ahora bien, el niño es complicado. ¿Por qué el niño es complicado? Básicamente, cuando, por ejemplo, si yo nunca hice una vía periférica en un niño, su vena normalmente es pequeña. Se usa la mariposita, es diferente. Yo, por ejemplo, nunca hice una vía periférica en un niño y creo que la mayoría de los médicos que no son pediatras o neonatales no hicieron. Inclusive licenciadas, muchos no hicieron. O si hicieron una vez, no entra. Entonces tenemos que tener una buena mano. Y es mejor estar hincándole periféricamente y el paciente está ahí alterándose, que la otra opción es la intraósea. Sí. Se trata de perforar el hueso tibial a nivel de la tuberosidad tibial y formar un absceso, o sea, un absceso venoso. ¿Cómo se hace con estos materiales? Está viendo acá un punzón de metal, literalmente utilizado, donde se comprime, o sea, tengo que atajar como un lápiz. Cuando perforo, yo siento que se rompe el periósteo, no debo introducir más, esto se enrosca, se retira, conecto con una jeringa, aspiro, viene sangre, conecto entonces con lo que sería mi microgotero y le hidrato al paciente. Doctor, ¿esto puedo hacerlo a un paciente adulto? Difícil. ¿Por qué difícil? Tiene gran calcificación. Los niños, neonatos, niños, ¿qué pasa? No están todavía calcificados su hueso y más fácilmente se rompe. Y entramos ahí. Existe la pistola, donde se dispara atrás y queda, y este que es el más nuevo, ¿verdad? Que realmente no llegué a ver así como tal, este es lo que llegué a ver, que parece como una jeringa, dice, ¿verdad? Pero básicamente es para hacer. ¿Puedo hacer en un anciano? Leí casos donde se hizo en ancianos, sí, leí. ¿Por qué? Porque los ancianos pueden tener ya una calcificación un poco disminuida y puede ser que funcione. Pero imagínense hacer esto, ¿no? Dolor intenso, seguro. Entonces,
pero según lo que dicen, en el niño es fácil. No hay ninguna complicación y es una opción. ¿Cómo yo sé si está bien perfundido el paciente? A través de esto, filtración glomerular. Cuando yo tengo un traumatizado, le pongo una sonda vesical donde el balón va a quedar a nivel del cuello, de la vejiga. Vamos a ver la salida de la orina y vamos a cuantificar en una bolsa colectora para poder hacer este cálculo por hora. 0,5 ml kilo peso hora, normal, filtra bien. Si filtra bien, llega buena sangre a los riñones. Entonces el paciente está respondiendo. En el niño menor de 12 años, es 1 ml kilo peso hora. ¿Por qué aumentó? Recuérdense un poquitito de cuando hablamos de quemadura. Decíamos que el paciente adulto es 60% líquido. Paciente niño es 80% líquido. Pacientes neonatales, que sería menos de un año, es 90% líquido. Entonces va aumentando el 2 ml kilo peso hora. Perfecto. Doctor, no le puedo poner la sonda vesical. ¿Por qué? Porque pienso en lesión de la uretra. ¿Cuándo voy a sospechar? Cuando tiene una fractura de pelvis. Cuando tiene una salida de sangre por el meato. No me voy a ir a sondarle a un paciente así. Puede haber lesión de la uretra. Y esta sonda, en vez de irse acá, puede desplazar la uretra, irse a otra parte y lesionar más. No. Pero el paciente orina sangre. Acá. Frasco. ¿Sí? Entonces, esto es para saber si mi hidratación está funcionando. Funcionando. Hablamos también de la transfusión masiva. La transfusión masiva, que era en la clase 4, inclusive algunos hablan de que en clase 3 se puede hacer transfusión masiva, ¿verdad? Corresponde a qué? Administrar más de 10 volúmenes de glóbulos rojos en 20, o sea, de volumen en 24 horas. ¿Por qué no digo glóbulos rojos? Van a entender eso. ¿Por qué no digo? ¿Qué corresponde a transfusión masiva? ¿Qué es esto? Ah, pero doctor, yo vi en una plataforma o en un artículo que la transfusión masiva también es aportar 4 volúmenes en una hora. Es reposición de más del 50% de la volemia en menos de 3 horas. Sí, pero es esto lo principal. Los tres son, pero es esto lo que más se cobra. Transfusión masiva, aportar 10 volúmenes en 24 o menos de 24 horas. Cuando hablo de transfusión masiva, es aportar todos los elementos de la sangre. Un volumen de glóbulos rojos, un volumen de plasma fresco congelado, donde le aporto los factores de la coagulación, un volumen de concentrado plaquetario, plaquetas, paran el sangrado. Entonces se dice 1 a 1 a 1. Llega a 10, entonces estoy hablando de transfusión masiva. ¿Sí? Otra cosa que puede alterar el sangrado y no ser el abdomen, no ser la pelvis o el fémur, es esto. La inestabilidad hemodinámica se puede deber a un taponamiento cardíaco, donde la clínica tiene la triada de Bett. ¿Por qué paso rápido? Porque esto voy a dar mejor en trauma de tórax, hipotensión marcada, ingurgitación yugular, ruido cardíaco, abafado, entre otros. Les doy 5 minutitos para despejar la cabeza, para tomar un poco de agua y enseguida continuamos.
Bueno, vamos a continuar Prof, entonces. Sí, permisso. De onde está isso em seu livro? Porque no capítulo de atenção inicial do paciente traumatizado tem só 2 páginas, não há nada do que está em slide. no, este slide yo le voy a pasarlo porque este es un acople de ATLS actualizado, 10ª edición, y Micham. O sea, es la unión de los dos. Ah, sim, Justamente porque para no livro que, não há nada. sí, inclusive ahí habla un poco de examen físico de tórax, abdomen y eso. Esa parte no entré, sino que solo un poquitito del B para que entiendan qué es lo que es o cómo sospechar el B. ¿Sí? Sim, graças. Bueno, Prof, por conhecimento também, a mim me quedou uma dúvida. Sangrado oculto não é o mesmo que hemorragia interna, verdade? es. ¿Por qué? Porque si tenés una hemorragia interna en el abdomen, entonces un sangrado oculto, vos no ves el sangrado. Todo aquel que yo no veo el sangrado oculto. Si yo veo que está sangrando, entonces no oculto. Oculto no se ve. Continuamos. El estado neurológico que sería el D, o mejor dicho, déficit neurológico. Hablaron también con el doctor Mackey la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow evalúa ocular, verbal, motor. El sistema nervioso central. Cuando hablamos de esto, tenemos que entender y no memorizar. Yo no quiero que ustedes se tornen memoristas. No, la memoria se pierde. Yo agarro ahora, te puedo memorizar todito, te digo de punta a punta, y mañana, después del examen, mi cabeza se queda tranquilo y no me acuerdo más nada. Cuando tengo que repasar para la final, no me acuerdo nada. Pero si yo entiendo, ahí nunca más me voy a olvidar. Entonces vamos a entender lo que es la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow, uno es el ocular. Vamos a entender ahora el ocular, que equivale a 4 puntos. Si yo tengo un accidentado que llegó al hospital o inclusive en el lugar del accidente, me acerco al accidentado, si el paciente está con el ojo abierto y me mira, espontáneo, apertura ocular espontánea, 4 puntos. Si el paciente está durmiendo, yo me acerco, ¿cómo voy a hacer que me mire? Señor, abrí el ojo. 3. Tuvo que responder con la apertura ocular al sonido. Yo le hablé para que me mire. Me acerqué, no me miró. Le hablé, no me miró. ¿Qué voy a hacer? Voy a tocarle. ¿Y cómo se hace? Ahora tienen que entender que se llama estímulo compresivo. Se quitó la palabra doloroso. Antiguamente era estímulo doloroso y el Michan dice estímulo doloroso, ya no más. Olvídense de la palabra estímulo doloroso. ¿Por qué les digo eso? Pónganse en el lugar del familiar del paciente. Ustedes llevan su familiar accidentado, llegó en la ambulancia, todo, y ustedes le acompañaron. Perfecto. Llegó en el centro hospitalar, le evaluó el A, el B, el C y se fue al neurológico. ¿Y el doctor qué hace? No le miró espontáneamente, le habló, no le miró. ¿Y qué le hacía? Le daba la vuelta a la tetilla y abría el ojo. Pónganse en el lugar del familiar. Pero doctor, el familiar no tiene que estar, pero algunas veces actuamos tan rápido que no nos damos cuenta que el familiar está ahí parado. Entonces, al hacer eso, imagínate un poco, le llevé a mi familiar accidentado y el doctor agarra y le lastima más todavía. No. No, doctor, no le hace más eso. Le frega el esternón. No. Después tiene toda una raya roja acá. No se hace más el estímulo doloroso. Se hace estímulo compresivo. Pero ¿cómo el estímulo compresivo, doctor? Son 3 lugares. 1, compresión del trapecio. Aprieten un poco su trapecio si no le duele. Duele. No quiero apretar el trapecio. Supraciliar. Hola.
¿Alguien me habló? Oh, permiso, desculpa. Legal. Sí. Compresión supraciliar. Duele, sí, duele. Ah, no quiero apretar el supraciliar. Por debajo de la uña, subungleal. Compresivo. Duele, duele. Hagan ustedes mismos en ustedes. Aprieten, ay, duele. Aprieten, duele. Aprieten, duele. Ah, pero entonces no es un estímulo doloroso. Para el paciente sí, pero para nosotros es compresión. A la mirada es compresión. Ahora entendí que es compresión. Entonces, si yo le comprimo el trapecio y me abre el ojo, 2. Si yo le comprimo el trapecio y no abre el ojo, 1. Ah, ¿y qué es lo que significa no se puede evaluar, doctor? Si ustedes tienen un paciente con un hierro que entró acá y salió acá, ¿cómo van a evaluar el ojo? Ah, tiene un hematoma bipalpebral, el paciente no puede ni abrir su ojo, ¿cómo van a evaluar el ojo? Entonces ahí no se puede evaluar. ¿Se entendió? Para ser más fácil inclusive, piensen con lógica. Vamos a poner ese mismo ambiente, pero en nuestro día a día. Si yo, por ejemplo, llego tarde a la clase de patología quirúrgica y entro a la sala de clase, ¿qué va a hacer los compañeros? Le miramos. Le miramos espontáneamente. 4. Entró 4. Le miramos espontáneamente. Si yo me acerco y me siento y no me miraron, le voy a decir, Mateus. Y Mateo me mira, 3. Si Mateo, yo le digo, me acerco, me siento, Mateo, no me mira. Mateo, ¿qué voy a hacer? ¡Pum! Voy a tocarle. Y al tocarle, estímulo compresivo. Me miró ahí, 2. Si yo vengo, entro, me siento, Mateo no me mira, le toco, no me mira, ausente, me ignoró, 1. Conclusión, qué malo Mateo, ¿verdad? Entonces, básicamente con eso yo ya sé ya. Ah, me miró rápidamente, 4. Le tuve que hablar para mirar, 3. Le tuve que tocar para mirarme, 2. No me miró en ningún momento, 1. Y ya está. Ahora se tornó facilísimo memorizar el Glasgow ocular. Continuamos entonces. ¿Se entendió eso? Dígame un sí o digan no. Sí, profe. Sí, profe. Continuamos entonces. Verbal. Otra cosa. Si el otro era 4, aumentó 1, 5. ¿Cómo es el verbal? Acá le estoy viendo a Julia. Entonces le voy a preguntar, Julia, ¿dónde vos estás? No meu quarto. Perfecto. Julia me respondió la pregunta. Sí. Julia me está diciendo de que estoy en mi pieza. Entonces, Julia está orientada. Es 5. Es la misma cosa. Yo llego al paciente y le digo, señor, ¿dónde vos estás? En mi casa. O sea, estoy en el hospital. 5. Yo le estoy atendiendo en el hospital. El paciente me dijo en el hospital. 5. Ahora, diferente. Yo llego y le digo, señor, ¿dónde vos estás? En mi casa. Y yo estoy en el hospital. Está confuso, desorientado. No sabe dónde está. 4. Llegué y le dije, señor, ¿dónde vos estás? Moto. ¿Moto? Señor, ¿dónde vos estás? Auto. Me está diciendo palabras que no responden a mi pregunta. Es 3. Llegué y le dije, señor, ¿dónde vos estás? Señor, ¿dónde vos estás? Sonidos inentendibles. 2. Señor, ¿dónde vos estás? No habló. Ausencia. 1. No tiene boca. Entró un hierro acá en la boca, le cortó todito o la mandíbula salió. No evaluable. Ah, ahora se tornó fácil, doctor. Sí. Señor, ¿dónde vos estás?
Hospital, 5. Señor, ¿dónde vos estás? En mi casa, 4. Señor, ¿dónde vos estás? Moto, 3. Señor, ¿dónde vos estás? 2. Señor, ¿dónde vos estás? Me respondió, 1. Ya está. Ah, ahora entendí el verbal también. ¿Se entendió? O sea, por eso le digo, háganse ustedes las preguntas y respóndanse ustedes para nunca olvidarse. Y cuando ustedes estén en el hospital y le digan, señor, ¿dónde está? Casa. Este no es casa, 4. Más fácil. Motor. Motor tenemos que saber que aumenta 1 otra vez, es 6. Entonces, vamos al motor. Obedece órdenes. Señor, levanta un poco tu mano derecha. Levanta tu mano izquierda. Respondió 2 órdenes. 6. Perfecto. Obedece órdenes, 2 órdenes en particular, 6. Ahora viene. Señor, levanta tu mano derecha. ¿Tu mano izquierda? No levanto. ¿Qué voy a hacer? Estímulo compresivo. El estímulo compresivo que yo más utilizo es el trapecio. Le aprieto el trapecio. ¿Y qué hace el paciente? Me ataja la mano. O me pega la mano. ¿Qué hizo? Localizó la compresión. Por eso pudo agarrar mi mano, por eso me pegó. Localizó 5. ¿Sí? Ahora bien, viene la famosa pregunta, ¿qué es una flexión normal y qué es una flexión anormal? Ya escuché que hicieron esa pregunta y todo. Flexión normal, flexión anormal. Vuelvan a hacerse la pregunta. Si a mí me dicen, hace un poco una flexión normal, flexiona un poco tu miembro, ¿qué yo voy a hacer? Flexión. Abducción, flexión. Esto es una flexión normal. Ah, pero doctor, ¿eso no tiene que ver con el localizado? No. Es por encima de la clavícula, pero no llega al lugar de la compresión. Flexión normal. Eso es normal. Ustedes cuando van a hacer una flexión hacen esto. Ah, flexión normal. ¿Se entendió? Entonces, si yo encuentro una flexión del paciente, pero no me toca, llega a superar la clavícula, pero no me toca, eso me está diciendo flexión normal. 4. Ah, ¿qué es la flexión anormal? Imagínense, si ustedes le encuentran un paciente que le hicieron ese estímulo y el paciente hace esto, esto y esto, ¿se flexionó? Sí, se flexionó, pero de manera anormal. Eso no es normal. Yo le pregunto a uno de ustedes, flexionen su miembro y no me van a hacer. No, ¿verdad? ¿Quién hace eso? Un paciente que esté descorticado. Un paciente que tenga un motor 3. Ah, pero ¿qué es lo que es la decorticación, doctor? Tenemos que entender, voy a poner un ejemplo, porque cualquier patología, inclusive del cráneo, puede ocasionar eso. Sí, puede, pero voy a poner un ejemplo más fácil. Ustedes hablaron también de lo que serían los hallazgos o las lesiones secundarias en el trauma cráneoencefálico. Hablaron de uno que se llama hematoma subdural. El hematoma subdural, su localización más frecuente es a nivel parietal, debido a que ahí hay una zona donde no se adhiere completamente a la calota craneana la meninge. Entonces, al no adherirse totalmente un aumento del un hematoma, una lesión de lo que serían las venas a ese nivel, causa un sangrado. Ah, y al causar ese sangrado puede comprimir o comprometer la corteza, ocasionando inclusive puede haber una lesión funcional difusa y puede ocasionar compresión o afectación de lo que sería la corteza. A nivel de lo que sería el lóbulo frontal, la parte más posterior del lóbulo frontal, está lo que se llama la conducción eléctrica motora. De abajo para arriba sería pierna y acá sería la cabeza y así sucesivamente. Entonces, cuando hay un compromiso del mismo, hay una descorticación y aparece el número 3. Ah, ¿y qué sería la extensión? Que es el 2. Si ustedes le hacen ese estímulo y el paciente no se flexionó, sino que se extendió, entonces quiere decir que es un 2. Tiene una descerebración.
el cerebro no está actuando coordinadamente con lo que serían los miembros. Con la médula. Descerebración. Si no hace nada, es 1. Y si no tiene miembro, no, evaluable. Ahora se torna más fácil. Señor, levanta tu mano derecha. Levanta tu mano izquierda, 6. No, la apreté, localizó. Sí, localizó 5. Si hay una flexión normal, 4. Si hay una flexión anormal, 3. Si hay una extensión, 2. Y si no hay nada, 1. ¿Se entendió? Lo que sería el motor, verbal y ocular. ¿Por qué hacemos esta clasificación? Para esto. ¿Por qué hacemos el ocular, verbal, motor? Para poder hacer la clasificación del Glasgow. Para poder saber si el trauma cráneoencefálico es leve, es moderado o es grave. Cuando digo leve, entre 15 a 13. Menos de 13, 12, moderado, a 9. Menos de 9, 8, igual o menor a 8, grave. Pero doctor, ¿cómo es lo que hago todo esto? Acá está. La suma del ocular, verbal, motor. Se torna más fácil así. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Llego, le veo a un paciente, el paciente no me miró. Señor, me miró. ¿Cuánto bajó? 1 nomás, 3. Señor, ¿dónde vos estás? En el hospital. ¿Cuánto es? 5. Ahora, señor, levanta tu mano derecha, levanta tu mano izquierda. 6. 6 más 5, 11. Más 3, 14. 14, acá. Un trauma cráneoencefálico leve. Ahora entendí. Se suma el ocular, se suma el verbal, se suma el motor y me sale el Glasgow de verdad. Solo que existe otro Glasgow que se llama Glasgow P. Tenía que complicar, doctor. Sí, hay una complicação. Prof. Sim. O da extensão é quando você pede para a pessoa fazer a flexão e ele estende, ou você pede para ele estender mesmo e ele não consegue flexionar, mas consegue estender? Cuando vos estás evaluando el motor, el paciente está inconsciente. ¿Sí? Porque si el paciente está consciente, está ahí mirándote feliz de la vida, y vos agarrás y le decís, levanta tu mano derecha, levanta tu mano izquierda. Hola. 6. Ahora, si el paciente está inconsciente, quiere decir que vas a tener que hacerle un estímulo. ¿Extensión? Nada. ¿Sí? Paciente consciente. Posiblemente estamos entre 6 y 5. Paciente inconsciente, ahí baja. El paciente está consciente y vos le decís, levanta tu mano derecha, no levanta la mano izquierda. Te va a pegar. 5. ¿Expliqué eso? Prof, quando está em descorticação, ele já não fica flexionado o tempo todo? As manos, os pés? No. Solo si vos le haces un estímulo compresivo. No es que vos le vas a encontrar a un paciente así. O le vas a ver a un paciente extendido. No. El paciente va a estar acá. Ustedes le hacen el estímulo y ahí aparece. ¿Sí? Sí, claro que hay las patologías que van a dar, inclusive en patología funcional, creo que son las atrofias y todo más, y ahí sí van a encontrar atrofia con posición, que serían posiciones ya, vamos a decir, viciosa y todo más, pero ese aparte, eso no tiene nada que ver con el trauma. Ahora, la escala de coma de Glasgow. Tengan en cuenta que hay una rayita y aparece un P, entonces menos P. ¿Cómo así menos P? Cuando hablamos de P, estamos hablando de reacción pupilar. Pupila, reacción. ¿Cómo sé la reacción pupilar? Apoyando una linterna al globo ocular y mi ojo se tiene que proteger a esa luz. ¿Qué hace?
miosis, para protegerme de esa luz que no me llegue así me lastime. Me protege. Si eso no ocurre, hay una afectación de la reacción pupilar. O sea, si vos le pones esta luz y el ojo se queda así mismo como este, esa pupila está afectada. Peor si encuentro esto, midriático. Miren lo que es esto. Gigante está. Entonces yo le pongo y persiste así el globo ocular. Eso me dice una patología. Ahora tenemos que entender cómo sería la reacción pupilar escribir. Cuando yo encuentro algo anormal, ahí aparece el número 1. Es decir, los dos reaccionó bien. Le puse la pupila, le puse al globo ocular, le puse el otro lado, los dos funcionó. Reacción pupilar de ambos es 0. Los dos funcionó, 0. Ahora, le puse el lado derecho, respondió. Lado izquierdo, no respondió. Hay uno que está afectado, 1. Los dos no respondieron, 2. ¿Cómo así, doctor? Porque es la escala de coma de Glasgow menos el número que te sale acá. ¿Por qué se hace eso? Porque básicamente lo que quiero hacer con esto es determinar que el paciente esté o no esté con mayor compromiso. ¿Cómo así mayor compromiso, doctor? Bueno, si el paciente me sale con una escala de coma de Glasgow 9, el 9 es moderado, ¿sí? Pero justo un ojo no respondió. 9 menos 1 es igual a 8. ¿Dónde entró? En grave. A favor del paciente, yo le trato más rápido. Por eso se creó la reacción pupilar. Reduce el Glasgow a favor del paciente. Ah, era un 13. Menos 1 quedó moderado. ¿Se entendió eso? Eso es la reacción pupilar o restar el Glasgow. El otro es el E, que corresponde a la exposición. Estamos bien de tiempo. La exposición. La exposición es justamente lo que están pensando. Ver todo. Exponer al paciente. Evaluar en totalidad. Desvestirle al paciente. Si uno de ustedes es licenciado o si uno de ustedes estuvo en una urgencia, cuando llegó un accidentado, llega la licenciada y chau ropa. Cortamos remera, cortamos pantalón, chau zapato. Se corta todo. Y ahí ustedes me dicen, pero doctor, el paciente está consciente. ¿Cómo voy a cortar su remera? ¿No es conveniente levantarle nomás su remera? No. Al levantarle su remera, ¿me puede pasar inadvertido lesión acá? No. Ah, el paciente tiene una lesión cervical, está con un collar cervical ahí, y usted le está intentando quitar su remera y mueven la cabeza. No. Chao remera. Nadie le va a demandar porque, ay, cortó su remera. No. Entonces, chao remera, chao pantalón, chao media, chao todo, chao ropa interior, todo. Chao. Se corta todo. Para poder exponer al paciente. Ahora bien, más de uno seguramente se está preguntando, doctor, si la tensión inicial de politraumatizado, el A, el B, el C, el D y el E, se puede hacer en el lugar del accidente, cuando soy un paramédico, ¿yo puedo exponerle al paciente? ¿Yo puedo quitarle toda su ropa ahí en la intemperie? No. ¿Cómo así no, doctor? No. Si el paciente se accidentó y yo me voy a cortar su ropa o quitarle su ropa, está en el asfalto caliente. Le van a quemar al paciente. No se hace. Ah, hace frío, doctor. Le voy a quitar su ropa. Hipotermia. No se hace. Se hace en una sala donde el aire acondicionado esté apagado.
Ah. Pero doctor, yo leí en un libro o escuché por ahí que la temperatura tiene que ser a 22 grados. Sí, puede ser, pero lo ideal sería apagar. Y ustedes me dicen, pero doctor, muchas veces el paciente llega, el aire acondicionado está en 16 y apagamos. Ahí está el problema. Yo les dije que cuando hacemos una atención inicial de politraumatizado, hay que comunicar al hospital. Hola doctor, le estoy mandando o le estoy llevando un paciente accidentado con glago, tanto, con esto, con aquello. Entonces, ¿qué hace mi equipo? Se prepara para recibir al paciente. Ah, va a venir un paciente accidentado, apaga el aire. Prepara suero tibio. Preparamos suero tibio. Ahora se entiende. Preparó suero tibio de 37 a 40, 39 para evitar la hipotermia al mandarle el suero frío. Ah, busquen lo que sería la manta térmica. Ahora se entiende. Por eso tengo que avisar, por eso mi equipo tiene que estar preparado para recibir un paciente accidentado. Y no como normalmente se hace acá, que llega el bombero desesperado ahí, tengo un accidentado, boom, te tira el aire acondicionado a número 16, nadie apagó el aire, estábamos ahí trabajando todo. No. Y el paciente ahí temblando de frío. No es lo correcto. Y aire acondicionado, preparame manta térmica, suerito tibio, por favor, administrarle. Eso es lo correcto. Doctor, pero ¿cómo yo voy a evaluar la parte posterior del tórax, abdomen? Y ahí viene eso. Habíamos dicho que tenemos que darle o moverle al paciente en bloque. Sí. Esta chica se encarga de la columna y se encarga de la vía aérea. Esta chica se encarga del tórax y esta chica se encarga de los miembros. ¿Para qué? Para moverle en bloque. 1, 2, 3, juntos. Ah, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Esta chica puede mirar el tórax, la parte posterior? No. Ella está acá. Si ella hace esto, chao columna. ¿Esta chica puede mirar la parte posterior? No. Si ella hace esto, chao columna. ¿Esta chica puede mirar la parte posterior? Tampoco. Va a estirar y va a hacer esto. No. Pero doctor, entonces, ¿quién es lo que mira la parte posterior? Y acá está este. El que va a quitar la tabla tiene que mirar toda la parte posterior del paciente. Sí. Él tiene que decirle, hay una laceración, hay una herida punzocortante. Cuando ella le pregunte, ¿hay algo en el tórax? Él tiene que informar. Él retira la tabla. ¿Y cuándo es el momento? Cuando se le va a pasar al paciente de la camilla, de la ambulancia, porque cuando llega el paciente con la camilla a la ambulancia, se le quita la ropa y ahí se le pasa y ya puedo ver la parte posterior. Ah, ahora sí entendí. ¿Por qué? Porque estos tienen que trabajar en conjunto para que la columna quede en una línea recta. Se mueve mal. Chao columna, no se dio nada de lo que hicimos. ¿Se entendió eso? Importante, siempre E es igual a exponer al paciente, pero control de la temperatura, evitar la hipotermia. ¿Por qué le puse esa imagen si no tiene nada que ver con trauma? Tiene que ver Ferrari, o sea, una carrera acá de vehículo. Y ahora le voy a explicar por qué. Tenemos un pequeño video donde vemos que acá están todas las personas esperando. Llegó el vehículo. Cuenten 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos. Chao vehículo. ¿Qué tiene que ver esto, verdad? Bueno, tiene que ver mucho con nuestro paciente. ¿Por qué tiene que ver mucho con nuestro paciente? Porque ustedes se dieron cuenta de que fue rápido. Se cambió las 4 ruedas. Se estabilizó el vehículo y se fue. 5 segundos. ¿Por qué ocurre eso? Porque cada uno sabe lo que tiene que hacer. Nadie le molesta al otro.
y trabajan en equipo. Es así como tenemos que trabajar cuando tenemos un politraumatizado. Eso es la atención inicial de politraumatizado. Ah, pero ¿cómo, doctor, ocurrió eso? Porque hay un líder. Este líder comanda, o mejor dicho, organiza, controla que se haga lo correcto. El líder va a decirle a este que se encargue de las vías aéreas y el control de la columna cervical. El líder le va a decir a este que se encargue del B. El líder le va a decir a este que se encargue de la hidratación, de la circulación. ¿Para quién? Para que salga el paciente. Ahora entendimos por qué. Si trabajamos en equipo, sobre todo, como les dije, avisamos al hospital que va a irse, ocurre eso. Ven que ellos estaban preparados. Llegó, actuaron, se fue. Si yo estoy preparado, yo tengo mi suero tibio. Yo tengo mi nootrópico. Yo tengo mi carrito de paro. Yo tengo mi monitor instalado. Yo tengo mi ambú. Yo tengo mi oxígeno. Llega el paciente, actuó. Le dije que la atención inicial o la revisión primaria, el A, B, C, D, E, tiene que ser en 1 minuto. Ahí está, trabajo en 1 minuto. Esto dio 5 segundos. Entonces, si trabajamos en equipo, trabajamos correctamente, el paciente sale. Eso es la atención inicial del politraumatizado. El siguiente punto, salteo el 4, porque es reanimación, y reanimación estamos entrando en tratamiento. Entonces me voy a auxiliares para la revisión primaria y la reanimación. Entre ellos entra el primero, que sería el ECOFAST. ECOFAST, ustedes dieron un poco, una introducción del ECOFAST en lo que sería con el doctor Chaparro. El ECOFAST es justamente buscar líquido a través de un ultrasonido o un ecógrafo. Es eso. ¿Todo médico puede saber hacer ECOFAST? Sí, sería lo correcto. Buscar líquido. Buscamos líquidos ocultos, claro. Cavidad pericárdica. Cavidad de Morrison, hepato-renal. Cavidad espleno-renal. Fondo de saco de Douglas. Si encuentro líquido acá, el hígado posiblemente está lesionado. Encuentro líquido acá, el vaso probablemente está lesionado. No encuentro líquido acá, no encuentro líquido acá, o no hay lesión aparentemente, y encuentro líquido lo mismo, puede ser que se deba al tatuaje del cinturón. ¿Qué era eso? Se debe a una lesión del mesenterio, intestino delgado, por eso está sangrando, pero no hay lesión de vísceras sólidas. Encuentro sangre acá, taponamiento cardíaco. Pero existe también el extendido. ¿Puedo ver la cavidad pleural? Sí, por el ECOFAST extendido. Extender es tan solo elevar este y veo la cavidad pleural del lado izquierdo. Elevar este, veo la cavidad del lado derecho. ¿Sí? Inclusive, ojo con esto. Revisión primaria. No le moví al paciente. Entonces quiere decir que el ecógrafo tiene que estar acá del paciente. Ahí tengo que agarrar y hacerle la ecografía. ¿Sí? Si no tengo ahí en esa sala, no se le hace. No es que voy a agarrar, sí, el paciente está hemodinámicamente inestable, voy a llevarle rápido al ecografista. No. Si el paciente ya descarté que esté comprometido A, B, C, D, E, entonces ahí le puedo llevar para hacer esos ECOFAST. Puede ser, sí. Pero cuando hablamos de primario, el paciente está ahí y ahí le hago la ecografía. O sea, el médico que le está atendiendo le hace la ecografía, no es una imagen, ahí le estamos haciendo.
Otro, inclusive en la actualidad en la TLS, décima edición, habla de que uno de los mecanismos que se puede utilizar para diagnosticar o para confirmar, mejor dicho, el diagnóstico es siempre clínico, el neumotórax hipertensivo. Otro es la radiografía de tórax. Pero doctor, yo me hice una vez radiografía de tórax y me llevaron a una sala, me pusieron parado, me pidieron que respire profundamente, que sostenga la respiración y me tiraron una placa. Sí, pero existe también la radiografía portátil. Le movemos en bloque, le ponemos la placa, radiografía. Ahí está la radiografía. O sea, podemos ver si no hay fractura, podemos ver si no hay líquido, podemos ver si no hay neumotórax. Pero doctor, el neumotórax no, puede ser un neumotórax grado 2. Veo, no altera tanto y le pongo después el tubo. Hay un hemotórax, un hemoneumotórax. No hay hemotórax hipertensivo, no hay hemotórax masivo, no hay neumotórax hipertensivo, no hay un vuelo costal. Entonces puede esperar a una radiografía y le pongo el tubo. Otro, columna cervical. No es que todo paciente es igual a columna cervical, que tengo que hacerle radiografía de columna cervical a todo paciente traumatizado. No. Si el paciente viene por un corte en el tórax, por una agresión por tercero, ¿qué tiene que ver la columna? ¿Qué tiene que ver el cuello? Como ya dijimos, si había una lesión, no le iba a poner un collar cervical al paciente por agresión por tercero. Le voy a poner a un paciente accidentado, vehículo automotor, alta velocidad, sí. Le voy a poner a un paciente pérdida de conciencia, sí. Teniendo en cuenta todo lo que dijimos, cuánto sospecho de lesión de la columna cervical, todo eso que mencionamos. Entonces, ahí sí. Y lo que yo busco es lo que se llama rectificación cervical. La rectificación cervical es que esto se quede recto. ¿Cómo ocurre eso? Cuando hay una aceleración, desaceleración brusca, la cabeza hace esto. Chicotea. Al chicotear, la cabeza va, se contrae los músculos y le deja rectificado. Ahí está la rectificación cervical. ¿Por qué en paciente inconsciente? Y habló también el doctor de lesión axonal difusa. Y hay concusión también. Menos de 6 horas, concusión, más de 6 horas, lesión axonal difusa y todo más, ¿verdad? El chicoteo, ustedes tienen que recordarse que el cerebro está flotando en un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Cuando el chicotea hace esto, ¡boom!, golpea la calota craneana y ese golpe causa un apagón. Un cortocircuito, ¡pum!, se apagó, volvió. A ese cortocircuito se le llama concusión cerebral. Menos de 6 horas, ¡boom!, apagó, volvió. Ahora bien, si boom, apagó y T, lesión axonal difusa, más de 6 horas y ahí ya entramos en leve y todo más, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, la rectificación quiere decir dejar recto. Esto sería una radiografía correcta, donde se ve todas las vértebras cervicales, desde la primera hasta la séptima. Esto se llama línea A, línea B, línea C. Si todos quedan en línea recta, o sea, veo el A completo, el B completo y el C completo, eso estamos hablando de rectificación cervical. El paciente va a tener un collar cervical por 10 días, va a tener que tomar relajantes musculares para que puedan relajarse los músculos intervertebrales y volver entonces a la normalidad. Otra cosa es la radiografía de pelvis, porque dijimos que una de las causas de sangrado oculto principal con un débito de 2000 ml era la fractura de pelvis. Entonces, esto también le puedo hacer en la cama del paciente, ¿sí? Y por último, ojo con esto. La tomografía de cráneo entra entre primario, pero entre paréntesis. ¿Por qué? Porque este paciente tiene que salir de la sala. Y al salir de la sala ya no es tanto primario. ¿Por qué les pongo esto? Porque hay libros que pone y hay libros que no pone. Yo le diría que no pongan, ¿verdad? Pero les puse esto para hablar justamente de esto. ¿Por qué? La única forma, si no tiene nada en A, no tiene nada en B, no tiene nada en C y tiene afectación del D, o sea, tuvo que ser intubado por D, tengo que saber qué hay a nivel del D. Y la única forma de saber la cabeza dentro es por tomo de cráneo. ¿Por qué? Ojo con esto, porque el paciente tiene que salir de la sala a hacerse la tomografía.
Entonces, el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable. Si el paciente no está estable, yo le quito de la sala, el paciente va a parar. Y si para, no tengo carrito de paro, no tengo para intubar, no tengo nada. El paciente se muere. Entonces, por eso, ojo con eso. Si trabajamos en equipo y trabajamos correctamente, el paciente sale así, saludando, feliz de la vida, después de un trauma, el equipo aplaudiendo el buen trabajo y la paciente dice, gracias por su atención. Con eso concluimos lo que sería atención inicial de politraumatizado. Espero que aprendieron, o por lo menos que les dio una base, una ayuda de lo que es la atención inicial de politraumatizado, y que sepan actuar en caso que les pase, pero que no tengan eso, ¿verdad? En el sentido de ver o actuar, ¿verdad? Mejor si van a actuar en un hospital, ¿verdad? Pero espero que les sirva. Esta clase va a estar en la plataforma, les voy a pasar, ¿verdad? Para que de esa manera puedan estudiar. Chao, muy buen resto de jornada y nos vemos el próximo martes. Chao, profe. Tchau, profe. Graças. Graças. Profe. Slides que colocou o livro na plataforma também vai colocar o slide ou não? El slide y una parte del libro también voy a poner. Ok, gracias. Bom dia, profe.